Vamos ahora a enfocarnos en la ventilación y buscaremos aclarar algunos conceptos básicos para comprender cómo se produce este intercambio de gases entre la atmósfera y los alvéolos pulmonares. Conceptos básicos para comprender la ventilación pulmonar. Volumen. Es una propiedad física de la materia y hace referencia al lugar que ésta ocupa en el espacio. Como unidades podemos utilizar centímetro cúbico, que será el espacio que ocupa un cuerpo que mida 1 centímetro de ancho por 1 centímetro de alto por 1 centímetro de profundo. Si tomamos un recipiente que mida 10 centímetros cúbicos, es decir, 10 por 10 por 10, es el volumen equivalente a 1 litro. Veamos ejemplos cotidianos en los que utilizamos unidades de volumen. Sabemos que cuando compramos una botella de 2 litros obtendremos más líquido que cuando llevábamos una de medio litro. Seguramente alguna vez olvidaste una botella de vidrio en el freezer y el contenido pasó de ser líquido a sólido, se congeló y como consecuencia la botella se rompió. Esta es una experiencia que nos demuestra que una misma sustancia puede alterar su volumen en ciertas circunstancias como cambios de temperatura. Si tenemos una botella de medio litro y sacamos la leche que hay en ella, permitiendo que el aire ingrese, ¿qué volumen de aire tendremos en ella? Exacto, medio litro. Obviamente, medio litro de aire pesará menos que medio litro de leche, pero el volumen, o sea el espacio que ocupa, será el mismo. Presión. Es la fuerza que ejerce un gas, un líquido o un sólido sobre una superficie. Si aplicamos la misma fuerza sobre diferentes áreas, la presión resultante será diferente. En este ejemplo, aunque hagamos exactamente la misma fuerza, en el primer caso el clavo penetra la madera y en el segundo caso no. Esto se debe a que toda la fuerza en el primer caso se concentró en un área mucho menor que en el segundo caso, o sea, la presión fue mayor. Una de las medidas que utilizamos para medir presión son los centímetros de agua. Esto sería la presión que ejerce una columna de 1 centímetro de agua sobre una superficie. Mientras más centímetros de agua integren esta columna, mayor presión soportará la superficie. Vayamos a otro ejemplo cotidiano. Si colocamos dentro de un globo 1 litro de aire, este volumen ejercerá cierta presión contra las paredes del globo que responderán con una fuerza contraria. Si agregamos 1 litro de aire más, la presión aumentará. ¿Qué pasaría si soltamos el pico de nuestro globo? El aire que está dentro del globo saldrá de este. Esto se debe a que el aire que está dentro del globo sufre una presión superior a la atmosférica. Es por eso que se dirige de un lugar de mayor presión, el globo, hacia uno de menor presión, el exterior. Veamos otro ejemplo sobre cómo el volumen y la presión se relacionan. Si tomamos una jeringa y corremos su émbolo hacia atrás, generaremos más espacio dentro de la misma. Debido a que ahora tenemos la misma cantidad de aire, pero en un lugar mayor, la presión dentro de la jeringa se volverá negativa, o sea, menor a la atmosférica, haciendo que el aire del exterior entre a la jeringa. Si luego hacemos que el émbolo se adelante, reduciendo el espacio dentro de la jeringa, el aire en ella se verá comprimido, la presión que ejerce se volverá positiva, mayor a la atmosférica, entonces el aire saldrá, hasta igualar las presiones fuera y dentro de la jeringa. Es de esta forma como ventilamos. Gracias a la activación de nuestros músculos inspiratorios, la capacidad del tórax aumenta y esto genera un cambio de presión que hace que el aire ingrese. Cuando se relajan, el componente elástico del sistema hace que las estructuras vuelvan a su posición original, lo que aumenta la presión dentro del tórax y el aire sale. Durante la ventilación mecánica, el ventilador ejerce una presión mayor a la presión en los alvéolos, lo que hace que el aire se desplace hacia estos. Luego cesa dicho incremento de la presión, entonces la presión alveolar ahora es mayor a la presión en la entrada de la vía aérea, lo que provoca la salida del aire. Flujo. Es el desplazamiento de una sustancia de un punto a otro, en este caso aire. Para que esto sea posible, debe haber una diferencia de presión entre un punto y otro, que sea mayor a factores que se opongan a ese desplazamiento. En este ejemplo, podemos imaginar que a pesar de existir una conexión entre ambos globos, el aire no se moverá.
En este otro caso, el aire se desplaza del compartimento con mayor presión hacia el de menor presión. ¿Hasta cuándo? Hasta que las presiones sean iguales y ya no exista un delta de presiones entre ambos compartimentos. Pero si por alguna razón la resistencia al flujo del aire es mayor, el tiempo que requiera el aire para moverse de un punto a otro será mayor. Podemos decir que flujo es igual al volumen sobre tiempo. Entonces, mientras más rápido este volumen vaya de un punto a otro, mayor será el flujo y viceversa. Resistencia. Es uno de los factores que se opone al flujo de aire de un punto a otro. Se relaciona con muchos factores, tales como las características del flujo, del gas en cuestión, el largo del conducto y el radio del mismo, siendo este último el más determinante. Si aumentamos la longitud del conducto al doble, la resistencia también se duplicará. Pero si disminuimos el diámetro de dicho conducto a la mitad, la resistencia será 16 veces mayor. Es por eso que mantener la vía aérea permeable, libre de secreciones y broncoespasmo, es tan fundamental para lograr una buena ventilación.